Pero muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos al técnico laboral por competencias en entrenamiento deportivo, ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponado Seccional Cali Buenaventura. Hoy con un tema maravilloso por primera vez en todo lo que tenemos. Vamos a hablar de un tema tan específico como son los saltos en voleibol. De la mano de un experto como es el maestro Mario Rodríguez, que ahorita les voy a presentar el resumen de su hoja de vida, que me tocó que decirle, maestro Mario, no me alcanza para escribir todo, me toca sacar lo que más es relevante, pero aunque es todo. Y de verdad agradecerle al profe Mario que está hoy esto madrugado, 7 de la mañana en México. Para nosotros en Colombia son las 8 de la mañana, Venezuela 9 de la mañana, pero en México son las 7 apenas. O sea que le está requete madrugando. Pero bueno, quiero presentarles a las personas que nos están acompañando desde Venezuela. Arranquemos con el que llegó más de primerito, mi profe Ali Hernández. Por favor, regálenos, abre cámara, se presenta, tiene el momento para que nos cuente quién es usted, profe Ali. Hola, buenos días, tengan todos. Mi nombre es Ali Hernández, presidente de la Asociación de Voleibol del Estado Carabobo, entrenador FIP nivel 1 en sala, entrenador FIP nivel 1 en voleibol de playa. Además tengo mi propia academia de voleibol, soy entrenador y bueno, estoy interesado en cada día seguir adquiriendo conocimientos y más de la mano de especialistas, pues como el caso de ustedes y sobre estas áreas que me gustaría aprender y profundizar. Y bueno, aquí estamos hoy domingo levantados desde temprano para poder pues aprender de la mano de ustedes. Agradecido por una vez más por el pase, esta vez sí estamos correctamente identificados. Y bueno, Excelente. agradecido profesores. Bueno, démosle la bienvenida a mi querido profe Edgar Vargas, mi magister desde Venezuela. Le toca su turno, profe Edgar. Aló, Ahí lo escuchamos, profe. buenos días, ¿cómo están? Excelente, profe, lo escuchamos. Bueno, aquí feliz de aprender, todos los días quiero aprender más sobre el voleibol. Cuéntenos un poquitico sobre usted, poquitico. Bueno, mi nombre es Edgar Vargas, yo soy licenciado en imagenología. Ahorita estoy haciendo una maestría en la parte de hemodinamia y bueno, acompañando al profesor Ali, siendo su asistente. Excelente, muy bien. Y bueno, vamos a cerrar con el querido profe Ángel Pérez también de Venezuela. Profe Ángel, Bueno, buenos días. Ángel Pérez por aquí, desde el estado Bolívar. Soy docente de educación física y tengo una academia de voleibol y bueno, siempre en constante desarrollo cognitivo pues en esta materia para la muchachada de hoy. muy bien. Profe Elisaúl Chueco, ¿está por ahí, profe Elid? Creo que nos Saludos, acompaña desde el Perú. buenos días. Saludos, profe, buenos días. Buenos días, cuéntenos de usted un poquitico. Bien, bien. No, acá en Venezuela, Ah, perfecto. ahorita con el proyecto de la Liga Venezolana de Voleibol Menor y bueno, en el programa de formación que estamos llevando allí, pues, en esta temporada de vacaciones. El día 12 finalizamos la temporada, con las finales la hicimos en un estado de Venezuela, Mérida, y participaron equipos de clubes, academias y escuelas de varios estados del país. En toda la temporada 2025 participaron 482 clubes distribuidos en todo el país. Excelente, maestro. Bueno, en este momentico me dispongo a presentar la hoja de vida de nuestro maravilloso invitado. Por favor, me informan si ya ven mi pantalla ampliada, por favor. ¿Ya se ve mi pantalla ampliada? Listo. Muy bien, él es
Mario Rodríguez González desde México, entrenador deportivo especializado en voleibol, preparador físico de deportes de conjunto, metodólogo deportivo. Tiene una licenciatura en educación por parte de la Universidad del Valle de México. Momento. Igualmente tiene una licenciatura en educación, es becario por el Comité Olímpico Internacional en el Diplomado de Ciencias Aplicadas al Deporte en Barcelona, España, en septiembre del 2018, ponente del Tercer Congreso Internacional de Asuntos Estudiantiles de la NASPA, LAC, en el 2019, diplomado continuo de entrenamiento deportivo de la CECET, UNAM, en el 1998 hasta julio del 91, una certificación en inteligencia artificial por parte de tecnologías de la educación del MIT en 2024, curso internacional de metodología y preparación física específica en el 2018, entrenador auxiliar de la selección nacional mayor varonil que participó en la Copa Panamericana del 7 al 13 de agosto del 2023 en Guadalajara. Entrenador auxiliar de la Selección Nacional Mayor Femenil, participante en la eliminatoria preolímpica del 8 al 13 de enero del 2020 en Santo Domingo, República Dominicana. Entrenador auxiliar de la Selección Nacional Sub-20 que participó en el Mundial de la Especialidad del 12 al 22 de julio del 2019. Becario por el Comité Olímpico Internacional en el Diplomado de Ciencias Aplicadas al Deporte en el 2018. Entrenador en jefe de la Selección Nacional Sub-20 Femenil, Norseca, en Miami, Florida. Entrenador auxiliar de la Selección Nacional Femenil Sub-20 que participó en el Mundial del 2017 en Córdoba, Veracruz. Entrenador auxiliar de la Selección Nacional Femenil Sub-20 que participó en la Copa Panamericana en el 2018. Entrenador auxiliar de la Selección Femenil Sub-23 que participó en la Copa Panamericana en el 2018 Lima, Perú. Entrenador auxiliar de la Preselección Nacional Femenil que participó en el Mundial Sub-23 en el 2013 en Tijuana, Baja California. Entrenador en jefe en la Selección Nacional Universitaria Bangkok, Tailandia, del 8 al 18 del 2007. Entrenador en jefe de la Selección Nacional Juvenil Varonil en Guatemala en el 98. Campeón nacional universitario varonil Conde y Tecen en el 2008. Campeón nacional universitario varonil Conde en el 2007. Campeón nacional CONADET varonil 2006, 7, 8, 9. Y entrenador en jefe de ITES y MTY. Campeón nacional CONADE femenil en el 2009, 2010, 2011 y entrenador auxiliar del ITES MTY. Preparador físico de los equipos de representativos de fútbol, fútbol rápido, tenis y voleibol y en agosto del 2009 a julio del 2011. Operador de estadística BIS en la Liga Mundial Varonil 2014 de la Federación Internacional de Voleibol. Operador de estadística BIS de la Copa Panamericana Femenil del 2014 de la Federación Internacional de Voleibol y operador de estadística BIS de la Copa Panamericana Varonil en el 2013, igualmente la Federación Internacional de Voleibol. Y esto es el resumen del resumen. Maestro Mario Rodríguez, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pegarse esa madrugada el día de hoy. El Ponado le da la bienvenida y el Ponado es su casa y tiene a partir de ahora una hora para que nos deleites con ese tema de saltos en el voleibol. No, pues muchas gracias a ti, Hilder, por la invitación, a la asociación y a todos ustedes un agradecimiento muy grande pues por desmañanarse este domingo, ¿verdad? En este horario pues un poquito difícil. Ahorita que estabas mencionando, solamente me di cuenta que soy muy viejo, por eso hay tantas experiencias, pero con gusto de estar aquí compartiendo, ¿verdad? Y bueno, espero que sea de interés esta charla, que cuando menos ocasione inquietudes y pues humildemente compartir lo poquito que hacemos en estos momentos. Hoy en día soy entrenador de un equipo universitario en la rama varonil y en la rama femenil aquí en México y es lo que les quiero compartir, algunos de los detalles que hacemos en el día a día, compartiendo nuestro trabajo aquí con ustedes.
Voy a dejar un poco de espacio al final para que, si ustedes gustan, podamos tener una sesión de preguntas y respuestas. Y si no, en cualquier momento no hay ningún inconveniente en que podamos preguntar, ¿verdad? Entonces, estoy aquí preparando la presentación. Ya está lista, maestro. Se ve perfectamente. Muchas gracias, Hilder. Entonces, Matías, pásalo si quiere. perdón, no escuché bien No, se le abrió el micrófono sin... Tranquilo, Ok, maestro. ok. Bueno, entonces, una de las inquietudes que tiene uno como entrenador es el conocimiento de las intensidades, ¿verdad? El voleibol como deporte de conjunto, pues, bueno, su punto clave, el punto que nos hace la diferencia es el remate, ¿verdad? Entonces es fundamental conocer, pues, la técnica del remate, la preparación física del remate y sobre todo el perfil de qué se ocupa en el juego en la realidad. Eh, Me inquietó mucho también este tema porque hay bibliografía, hay documentos donde nos marcan los estándares del remate, pero yo quería conocer el perfil en mi equipo, ¿verdad? En mi equipo, en mi liga. Actualmente nuestro equipo universitario juega una liga nacional, entonces era pues de interés conocer ese perfil, ¿verdad? También hay mucho que hacer, solamente es como que un punto de partida esta plática con ustedes y espero que les guste, que les llene alguna expectativa o que les siembre la duda, ¿verdad? Bien, entonces veamos primero, pues como les platicaba, la población muestra pues es un equipo universitario. La edad promedio es de 21 años, más o menos 3.5, es decir, que están entre 18 y 24 años, casi 25 la mayoría de ellos. Solamente de los 24 elementos, consideramos un grupo de 8 mujeres y 4 hombres, ¿verdad? Que más adelante voy a explicarles la situación por qué se dio así. Las herramientas para la recopilación de datos, bueno, pues se recopilaron a través de un sensor, el sensor BERT. Ese sensor, le cabe mencionar que es una versión antigua, es una versión viejita, es del 2017. Actualmente esos sensores cuentan con giroscopios y acelerómetros que dan mucha información actualmente. La primera versión únicamente arrojaba la cantidad de saltos y la altura, ¿verdad? Hoy les dan otro tipo de información muy buena y estoy a punto de pedirle a los Reyes Magos que me traigan el nuevo dispositivo, ¿verdad? Pero bueno, entonces también cabe hacerse notar que solamente contamos con un solo dispositivo para hacer las mediciones. Entonces, nos dimos cuenta de otras situaciones que vamos a mencionar al final también. Ese sensor se colocaba durante las sesiones de entrenamiento. Con este dispositivo se afianzaba a su shorts y a partir de ahí se empezaba el conteo, ¿verdad? El conteo se realizó tanto en entrenamientos como en juegos oficiales y también usamos para el análisis pues hojas de cálculo de Excel, de Google Sheet y al final ocupamos un poco de Locker Studio para el reporte de los datos. Muy bien. Entonces, continuando con esta parte, pues la obtención de datos únicamente se colocaba un sensor pues, para hacer la medición de todo el equipo. Entonces era un poquito difícil discriminar a quién le dábamos la prioridad, ¿verdad? Si a los centrales por la importancia y la cantidad de saltos, si al colocador porque siempre pasa el balón por sus manos, si al jugador de banda o punta, que creo que le llaman así en su región, o al opuesto, ¿verdad? El líbero pues no era muy influyente porque él casi no salta. Entonces, sí era un poquito problemática esa situación que tratamos de balancear, pero al final, pues vamos a darnos cuenta si fue o no el balance, ¿verdad? Entonces el dispositivo se colocaba, se lo colocaban los alumnos
y entonces por vía Bluetooth se conectaba con nuestro iPad y ahí se arrojaba la información. La información que obteníamos pues era esto, el tiempo en que se realizaba el salto, en qué segundo, eh, el nombre pues nosotros lo agregamos, el número de juego y la posición, que fue un elemento que necesitábamos nosotros conocer para poder hacer la diferencia y la segmentación de la información, ¿verdad? Bien, entonces aquí vamos paso a paso, pues obteniendo los datos. Cosas importantes, bueno, pues se analizaron 2.297 saltos a través de este dispositivo. Entonces, de algún modo, pues tiene una fiabilidad, ¿verdad? En nuestra rama, en nuestra liga y en nuestro país, que tal vez no sea lo mismo en otras ligas y en otros países, ¿verdad? Pero esa es nuestra realidad. Bien, continuando con el análisis de los datos, bueno, pues ya vemos aquí que añadimos nosotros en la columna de la posición y la rama, que es algo que no registraba el aparato para poder hacer el análisis de los mismos. Aquí tenemos pues, empezando con el breve análisis, permítanme porque no veo, ok, el breve análisis entre los juegos y los entrenamientos y entre las ramas varonil y femenil, ¿verdad? Entonces, tratamos de separar por posiciones y por ramas los datos para tratar de obtener un perfil lo más cercano posible a la realidad del juego y de nuestra preparación en los entrenamientos. Entonces, hay cosas aquí a grandes rasgos que podemos observar. Pues primero que la realidad en el juego no era la misma que en los entrenamientos, que el promedio de los entrenamientos, ¿verdad? Por ejemplo, simplemente el acomodador tenía una cantidad de saltos muy alta que en el promedio de los entrenamientos no lograba. Teníamos casi a la mitad el número de saltos. Y así como la magnitud de los mismos, el promedio en los entrenamientos era menor que en los juegos, ¿verdad? Y esto es pues muy natural por la efervescencia, la emoción y las situaciones que rodean a la competencia. Igual, en los jugadores de banda o puntas, tenemos aquí un registro de 63 saltos, mientras que en los entrenamientos había una cantidad más elevada, ¿verdad? De los mismos, pero la magnitud sigue siendo muy alta en los juegos. Es mayor que en los entrenamientos. Bien, el jugador central también tiene podría pensarse que el jugador central, y cuando menos al inicio nosotros teníamos contemplado esa parte, que iba a ser el más alto de los 4 puestos analizados. Y vemos aquí que el registro nos da otras situaciones, que nos da un registro menor todavía al opuesto y al acomodador, ¿verdad? Que más adelante trataremos de hacer ese análisis, y si no, que ustedes nos apoyen también con sus comentarios. En la rama femenil, lo que les quería comentar también y compartir es, en los entrenamientos se llevaron también un buen número de registros, ¿sí? Pero en los juegos tuvimos problemas. Tenemos problemas un poquito por la incomodidad. En la rama femenil hay más rallies, hay más defensas, y a la hora de realizar las defensas, pues era más difícil o era incómodo para nuestras alumnas tener el sensor a nivel de la cintura. Entonces se tiraban y se chispaba el sensor, o de repente se apagaba, y por eso casi no pudimos tener muchos registros en los juegos. Únicamente la central, que era la que entraba y salía, entonces no había tanto problema porque no hacía defensa atrás más que en un solo instante, ¿verdad? Bueno, continuando, pues aquí vemos un comparativo en los saltos en el entrenamiento, que era lo que sí pudimos hacer de acuerdo a los registros. Entonces, vemos que en la rama varonil hay un menor número de saltos. Las columnas en azul es el promedio de saltos, y las columnas en rojo es la magnitud del salto, ¿verdad? El promedio de la altura alcanzada en esas posiciones. Tenemos las 4 columnas del acomodador, el B o banda o el jugador de punta, el central y el opuesto.
Y vemos aquí claramente que vemos aquí que en el entrenamiento hay una mayor carga con los jugadores centrales y a diferencia del juego tenemos una menor carga en los jugadores de la posición de acomodador. Las magnitudes, pues bueno, vemos que son muy similares, tienen un poco más de alcance nuestros jugadores centrales, ¿sí? Pero se compensa con la velocidad, ¿verdad? De desplazamiento y de ejecución y de lectura del juego. En el rama femenil vemos una mayor cantidad de saltos en las colocadoras que en los varones. Los jugadores de banda o punta tenemos una ligera disminución, sí, son aproximadamente 9 saltos menos en promedio, pero también tiene una menor capacidad de alcance, ¿verdad? En cada salto. En las jugadoras centrales, pues bueno, al igual que en los hombres, tienen el repunte en el volumen de saltos. Y ahí se puede inducir un poco por el sistema de juego que tienen y pues la característica de los entrenamientos que son muy similares, que tienen la misma filosofía del mismo entrenador, ¿verdad? En los jugadores opuestos, ahí vemos una disminución muy alta en la cantidad de saltos. En la rama femenil, en comparación a la rama varonil, casi son la mitad. Y bueno, el análisis lo haremos un poquito más adelante, ver por qué se da ese tipo de cuestión. Otro comparativo que podemos hacer es en la rama varonil, donde encontramos que hay diferencias en las competencias y en el entrenamiento, a pesar de que se trata de modelar lo más similar posible, pero ahorita nos damos cuenta que no es tan similar, ¿verdad? Y que tenemos que hacer buenos ajustes en cuanto a la forma y a los métodos de entrenamiento. Bien, entonces tenemos el acomodador en competencia, tiene un volumen de 111 saltos y una magnitud promedio de 91.2 de alcance, ¿sí? En cambio, el acomodador en los entrenamientos tiene solamente un promedio de 67 saltos por sesión y la magnitud de los saltos pues no es tan alta como en las competencias, es de 86.9, ¿verdad? Entonces, en jugador banda o punta, la magnitud es menor en las competencias que en los entrenamientos. Tenemos un volumen mayor en los entrenamientos de 75. En cambio, son 63 saltos los que realizan en promedio por juego en competencia. La magnitud igual es menor. Y en los centrales en el entrenamiento tienen un volumen más alto que en la competencia. Los requerimientos son menos 10 saltos en competencia a los realizados en entrenamiento. La magnitud ahí es como que muy similar, es acaso un punto, un centímetro, la diferencia, pero ahí es un poco la intensidad de los centrales, ¿verdad? Tenemos centrales muy emocionales, muy locos, les llamamos acá, y que todo el tiempo quieren estar entrando y haciendo las cosas muy competitivamente. En el jugador opuesto, ahí cabe resaltar que es el de mayor volumen de saltos en las competencias y en los entrenamientos hay un déficit ahí muy alto en cuanto al volumen de saltos, ¿verdad? Es solamente de 85, mientras que el volumen en competencia es de 122. Y la magnitud pues sigue siendo ligeramente más alta en competencia que en los entrenamientos. El 81.3 de alcance en promedio tenemos para los entrenamientos en los opuestos y el 84.8 en las competencias en la misma posición. Bien, continuamos. No sé si estoy yendo muy rápido o vamos a buen ritmo. Vamos a buen ritmo, maestro, a buen ritmo. Muy bien. Entonces, continuamos con con el análisis en competencia. Esta es la parte que les decía que era complicado, la obtención de datos en la rama femenil, pero sin embargo vamos a hacer el comparativo
en la especialidad de las centrales que tenemos también en la rama varonil. Y vemos ahí que el volumen de acciones con el jugador especializado en el centro es mayor que en los hombres, ¿sí? Es de 98 y mientras en la rama varonil es de 89. La magnitud, lógicamente, pues es mayor, es más alta en la capacidad de salto en la rama varonil, es de 92.1 y el promedio en la rama femenil es 87.9. Bien, entonces ese es el único comparativo que nos dio con los números que tenemos registrados. Los demás números ya los vimos aquí adelante. Y eh, hay una tabla que tiene la misma aplicación, el mismo dispositivo, en relación a los saltos. Nos dan una escala de un volumen bajo, un volumen medio y un volumen alto y de riesgo. Y es también la utilidad que tiene la medición y la contabilidad de los saltos. También cabe mencionar que la medición lo comparamos con MyJump, otra aplicación de Carlos Balsalobre, y no era es muy precisa la aplicación de Carlos Balsalobre. El MyVert tenía una diferencia de más o menos 15 centímetros, pero era constante. Entonces eso también nos da una fiabilidad, ¿verdad? MyJump entonces nos reportaba si es en los setters, en los acomodadores, un volumen de 100 o menor, es una carga baja. En cambio, una carga media está entre 100 y 150 saltos. Y una carga muy alta es de 150 saltos para los colocadores. En cambio, en la posición de outside hitter, que es el receptor atacante, y el middle blocker, el central, tenemos que la carga baja es de 90, la carga media es entre 90 y 120 saltos, y una carga muy alta es por encima de los 120 saltos, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver más o menos que ese estándar sí se mantiene, se refleja en el juego. Los centrales pocas veces, bueno, menciono aquí que solamente son promedios. A veces en algunos juegos daban una carga más alta y posteriormente, si da tiempo, les mostraré los saltos más altos de algunas posiciones y en donde en los entrenamientos, sobre todo, alcanzamos a rebasar de acuerdo a la etapa de la temporada. La mayor exigencia para el desarrollo de esa característica, pues teníamos que elevar el volumen, ¿verdad?, de los saltos, aunque cuidamos mucho la parte de no rebasar estos estándares, ¿verdad?, de no llegar al 150 y de no rebasar al 120 en estas tres posiciones. Bien, también menciono que estos datos son muy fresquecitos, son de este semestre que acabamos de terminar el día 5 de diciembre. Bien, una relación también que nos llamó la atención y que pudimos recabar era la relación volumen de acciones contra el tiempo. Entonces, el mayor volumen en los centrales, tanto en los centrales como en los jugadores de banda o puntas, son acciones que se llevan a cabo de 0 a 56 segundos. O sea, en esa pausa de 0 a 56 se realizan aproximadamente el 90% de las acciones en el juego, ¿verdad? Mientras que hay saltos más espaciados que son en el menor porcentaje. Tenemos únicamente 25 en los centrales y 24 que van de 57 segundos a 114. ¿Sí? Entonces, el volumen de juegos, pues por la naturaleza del deporte, del voleibol, es un juego muy rápido, con transiciones ofensivas y defensivas, pues casi instantáneas, y que por la misma exigencia las acciones se dan en ese rango, ¿verdad? Entre 0 y 57 segundos. Hay acciones muy, muy esporádicas, sobre todo los centrales que salen cuando llegan a la parte zaguera después de realizar el servicio y vuelven a regresar. Entonces ahí tenemos pausas que son más o menos estas que están aquí, entre 285 y 382 segundos, y aparte demoras de juego. Tiene que ver también si, por ejemplo, el primer juego de la temporada lo jugamos con
un equipo que tiene un gimnasio enorme, muy largo, y la recuperación de los balones para las siguientes acciones era un poco lenta. Entonces también cuenta mucho jugar con un sistema de 3 baloneros para que esas pausas se acorten o se agranden, ¿verdad? Bien, continuando. La misma aplicación nos arroja esta información. Esta información aquí se ve muy clarito. Estos 2 saltos fueron al principio del set y las magnitudes pues son muy altas, ¿verdad? Entre 79 y 91 centímetros. Después vemos que aquí esta muestra es de Luis, un central, que cuando llega a la parte posterior sale y está la pausa entre su último salto y el primer salto que realiza. Aproximadamente son entre 4 y 7 acciones que realiza y vuelve a salir y otra vez 4 o 7 acciones y vuelve a salir. Y este es el ritmo de la ejecución de sus acciones en el juego, ¿verdad? Entonces se nota claramente, y quise poner a propósito esta imagen porque se notan las pausas cuando llega a la parte zaguera, sale y vuelve a reiniciar. Algunas son más largas, algunas son más cortas, pero se notan aquí las pausas largas que hay entre cada acción, ¿verdad? También haciendo el análisis, nos ayudaría mucho y nos ayuda mucho el hacer un comparativo entre el video y el registro de las acciones para conocer, que sería un estudio posterior que hay que realizar, el tipo de acciones que realizan, ¿verdad? El tipo de saltos. Si son saltos del servicio, que están aquí claramente, que son más bajitos, o en el central que entra a hacer una finta, o que la jugada es muy rápida y no alcanza a llegar a bloquear al extremo de la cancha. Entonces, estos registros son los que se detallan cuando tiene ese tipo de acciones. Pero también valdría la pena, y a mi suponer, les digo, todavía no hacemos ese comparativo, los registros más altos suelen ser de los remates por el tipo de impulso que tiene y la explosividad, ¿verdad? Estos yo me atrevo a adelantar que son remates, y los que son submáximos son en los bloqueos, por la forma en que realiza el desplazamiento. A veces por el centro no tiene una capacidad de desplazamiento y tiene que saltar ahí mismo de lectura, ¿sí? Y también depende si es de anticipo o de lectura el bloqueo, ¿verdad? Entonces, esa sería parte de otra charla posteriormente que ojalá haya oportunidad de compartir. Bien, entonces, dada la cantidad de saltos, pues tuvimos que usar otra herramienta. Otra herramienta que nos proporciona Google, que es el Locker Studio. Entonces, ahí nos permitía tener la visualización un poquito más clara de la información, ¿verdad? Mientras que aquí la aplicación solamente nos dejaba ver un juego, y de una sola persona. En Locker Studio podíamos concatenar pues la mayoría de los datos y segmentarla por posiciones. Aquí es el panorama general de la distribución de los saltos y la altura de los saltos en relación al tiempo de de todas las posiciones y de ambas ramas. Cabe mencionar que el 50% de los datos son arrojados de la rama varonil y el 49.3% fueron arrojados por la rama femenil. Cosas interesantes, pues bueno, en la línea horizontal tenemos el alcance de la altura, ¿verdad? La magnitud del salto, mientras que en la vertical tenemos el tiempo de demora entre cada salto. Entonces vemos una franja muy clarita, ¿sí? Que es más específica a lo que platicamos anteriormente, de los 0 a los 50, que se daban la mayor parte de los saltos. Aquí vemos la franja que de los 0 a los 15 segundos se llevan a cabo el 90% de los saltos, ¿verdad? Y es más evidente aquí esa notoriedad. Entonces vemos que hay magnitudes muy bajas y sobre todo que en el análisis más adelante vamos a especificar de dónde son. Y
magnitudes que se van muy, muy por adelante, ¿verdad? Aquí saliéndose de la franja de los 15 segundos, pues ya son otro tipo de saltos y otro tipo de pausas, ¿verdad? Que se dan por la naturaleza del juego. Entonces, algo que nos permite visualizar también y segmentar es por posición y por tipo de prueba, si es entrenamiento o si es una competencia, ¿verdad? Es el registro en un juego. Aquí vemos, por ejemplo, este jugador que es un jugador de punta o banda, que hizo un registro de 114 saltos, que está dentro del rango medio, ¿verdad? Que todavía no es en riesgo para el jugador esa cantidad, ese volumen de saltos. Y sobre todo que es en el entrenamiento. Es algo que nos permite aquí visualizar también. Si el siguiente jugador es un jugador también de punta, que este registro fue en un juego, y vemos aquí que el comparativo entre un juego y un entrenamiento es mucho menor, ¿verdad? Este juego contra este equipo fue a 3 sets, entonces el registro queda en 85 y es un registro que de acuerdo a las tablas de la aplicación es un registro bajo. Y así podemos ir sucesivamente viendo esta diferenciación. Por ejemplo, aquí hay un central, hay dos centrales. Este central que está en el renglón 7, su registro fue en un entrenamiento y fue de 99 saltos. En el registro de la fila 8 tenemos a Luis, que es un central también, la misma posición, pero en este juego fue a 3 sets también y se nos fue a 80 saltos únicamente, que es un registro bajo. Y bueno, estas son de las bondades que nos permite hacer el Locker Studio para el análisis de los datos, ¿verdad? Bien, ¿vamos bien o hay alguna pregunta hasta aquí o continuamos? Por el momento puede continuar, maestro. Muy bien. Bueno, entonces continuamos y aquí hacemos una reflexión. En cuanto a la rama femenil, la dispersión es muy diferente a la anterior que tenemos, ¿verdad? Notamos aquí que en el acumulado de la rama femenil, pues bueno, se concentran más hacia magnitudes más bajas en los saltos y un poco más hacia arriba en pausas un poco más alargadas, ¿verdad? Pero vemos que la franja de los 15 segundos se muestra aquí y que es algo muy específico para los métodos de entrenamiento y sobre todo en las capacidades anaeróbicas que se desarrollan, pues se apega muy bien a los métodos, ¿verdad?, de repeticiones que se trabajan entre los 10 y 15 segundos para el desarrollo, sobre todo de la capacidad del salto. Y vemos que se apega muy bien ese método por la necesidad del juego, que son juegos, son situaciones repetidas durante pocas pausas muy cortas. Bueno, durante pausas muy cortas, más que pocas, ¿sí? Y aquí el resumen, alturas más estables, pero en menor dispersión, ¿verdad? Es más concentrado la dispersión de los saltos en la rama femenil. Estaba tratando aquí de ver, por ejemplo, en una práctica, en la fila 5 tenemos un volumen de 75 repeticiones y en el volumen de juego, no se nota aquí, llega hasta 105. Entonces sí hay mucha diferencia entre la exigencia de nuestras centrales por el tipo de liga que se juega y que en el promedio en este entrenamiento, el entrenamiento 89 nos dice que fue a principio de temporada, en los meses de agosto, septiembre, por ahí así, íbamos arrancando apenas, ¿verdad? Entonces también por eso se da ese tipo de exigencia. Acá en el 94 pues hay una exigencia un poco mayor y es otra central. Y también en un entrenamiento hay una exigencia de 100 saltos. Eso quiere decir que ya estamos muy cerca de iniciar la temporada o estamos en el trámite entre el primero y segundo juego de esa temporada, ¿verdad? Bien, continuamos ahora con la dispersión en la rama varonil y vemos mucha diferencia. Si vemos aquí una gran diferencia
en la dispersión, ¿verdad? Como que se prolonga más en la franja de la magnitud. Vemos que el femenil se concentra máximo en 65, algunos pocos en 80, 85, y mientras que el, el volumen la magnitud de los saltos van en un rango más allá en la rama varonil, ¿verdad? Por la capacidad de salto que tienen en esta rama. Y se dispersa un poquito más hacia la horizontal. Entonces, son saltos de magnitudes más altas, pero también son más hacia la franja, más cortos, mientras el volumen se concentra entre 10, de 0 a 10 segundos, y en la rama femenil se dispersa un poquito más de 0 a 15, ¿verdad? Bien, entonces esos son pues los comparativos más amplios que tenemos aquí en el análisis de los datos. Aquí vemos también la dispersión de los saltos con los jugadores centrales, donde vemos que la dispersión se concentra entre los 50, 55 y 80 centímetros. Entonces, ese es el rango donde más cantidad de saltos se concentran en los centrales. Vemos que hay cantidades menores y puede ser también decíamos, por las fintas que se hacen en el ataque y que no se concluyen con un remate, o en los bloqueos que son de lectura, o en los bloqueos que no se llegan a concretar. Entonces tenemos esta franja donde si hay un volumen alto entre los 55 y 80, que son debido a la cantidad de saltos que tienen que estar haciendo en fintas que sí se concretan, ¿verdad? Bien, también quiero mencionar aquí, hay una práctica con un central. Este central es el más intenso que tenemos y llegó a 162. Ahí en esa práctica, pues bueno, era ya casi al inicio de la temporada, y necesitábamos una exigencia mayor, pero no nos dimos cuenta que rebasamos un umbral de riesgo hasta que estaba concluido el entrenamiento, ¿verdad? El sensor te permite estar dando un seguimiento del volumen de saltos, pero en ese momento no había quien observara esa cantidad, ¿verdad? Que de haber sabido, créanme que aquí hubiéramos parado un poco antes, aunque la exigencia sí era muy fuerte para esa ocasión, pero no debimos haber rebasado el 140, ¿verdad? También vemos el mismo jugador en un juego. Este juego también fue a 3 sets. Tuvo una exigencia de 102 saltos. Entonces, esta es la exigencia real y esta fue la exigencia en prácticas. Acá tenemos otra práctica de otro jugador donde se aproxima mucho a la realidad de un juego a 3 sets, ¿verdad? El mismo jugador de 162 saltos en un juego a 3 sets. Sí, fue a 3 sets este juego y se realizó únicamente 80 saltos. Entonces, comparativos, vemos que a veces, de acuerdo a la temporada, tenemos que incrementar el volumen, pero sin necesidad de llegar a una cantidad tan grande de saltos, porque la exigencia en el juego no es tan grande, ¿verdad? Tal vez para el desarrollo de los mismos puede ser ligeramente más alta que la competencia, pero no llegar a un extremo. Y tampoco pues hacia el rango contrario, ¿verdad? No disminuir de 70, de 65, porque si no ya no logramos un estímulo pues provechoso para el jugador. Bien, acá tenemos el mismo jugador en un juego, el juego 111, que fue el segundo juego de la temporada, a 3 sets también. Curiosamente, en la mayoría de nuestros juegos o ganamos o perdemos en 3 sets. Es muy raro, solamente en la temporada tuvimos 2 juegos que se fueron a 5 y a 4 sets, pero normalmente o ganamos o perdemos en 3 sets, ¿eh? Bien, y entonces aquí ya platicamos sobre la distribución. Ahora la distribución en los bandas. Vemos que se dispersa un poco más en cuanto al tiempo, ¿verdad? Son más dispersos los saltos, no son tan continuos,
que en el jugador central. En el jugador central vemos los puntitos muy juntos, quiere decir que es una acción casi tras otra. Entra a rematar, hace finta, bloquea, se vuelve a abrir, y ese le da la característica de la continuidad de la dispersión de los puntos. Acá en el jugador banda o punta, vemos que él puede entrar a rematar y después no bloquea porque fue al otro extremo la jugada, se puede volver a abrir a rematar, no le dan la pelota al central, al opuesto, y ya no salta. Entonces, esas son la dispersión que refleja hacia una mayor tiempo de pausa entre cada acción. Pero las magnitudes siguen siendo muy altas, la dispersión se da entre 55 y 75 más o menos, el mayor volumen de las acciones de los saltos de este jugador. Aquí un registro que nos da este jugador de punta es de 167, que fue el más alto que tuvimos, y fue en una práctica, la práctica número 90, que fue terminando casi la pretemporada, ¿verdad? Donde ya habían tenido una preparación, una adecuación física, y estábamos ya modelando, intentábamos modelar la competencia, pero aquí nos excedimos por mucho el volumen de saltos en cuanto al registro, ¿verdad? Este mismo jugador en otra práctica, en una práctica posterior, pues ya eran más modelando hacia lo que iba a ser en la competencia, disminuimos a 98 saltos, y vemos que un requerimiento real en una competencia, en un juego a 3 sets, es de 85. Entonces todavía andábamos muy altos sobre el volumen del salto, ¿verdad? Este mismo jugador, en promedio, pues en otro juego, también 81. Entonces vemos que entre 81 y 85 están el volumen de saltos en un jugador de punta en nuestra liga universitaria, con el modelo de juego de nuestro equipo, y no quiere decir que sea como que la regla estándar para todos, ¿verdad? Sino simplemente es el análisis particular de nuestro equipo, que tal vez puede ser similar a otro, pero depende de las condiciones. Bien, y aquí lo que destacábamos más importante es la dispersión, ¿verdad? Que las acciones no son tan continuas, que hay un espacio más de pausa entre los jugadores banda y los jugadores centrales, que tienen menor tiempo para realizar la siguiente acción, ¿verdad? Bien, continuamos aquí. Y pues la inferencia ya final, tenemos que el 50% de los saltos analizados fueron en la rama varonil, el 49.3% en la rama femenil. Tenemos que el volumen mayor de saltos en registro fue de los centrales, casi 1,800 saltos. Le seguían los jugadores opuestos o bandas. Aquí también un error de datos. Simplemente con poner con mayúsculas y minúsculas nos hace un registro aparte, y nos sucedió con los bandas o los puntas, que tenían la mayoría 600 saltos, y acá otros 100, sería un volumen total de 700 saltos en la posición de banda o punta. Los acomodadores también, mayúscula y minúscula, la suma nos daban aproximadamente 100 saltos, y fue la menor cantidad de registros. Entonces, ¿qué nos permite ver en la reflexión? Pues si queremos tener algo más fiable, hay que balancear un poco más entre los acomodadores y los demás jugadores, ¿verdad? Que los jugadores opuestos, que tienen una mayor actividad en nuestra liga, podemos tratar de tener una participación mayor en el registro de los datos, y si se puede, pues tratar de tener mínimo dos sensores, ¿verdad? Para poder también valorar entre cada uno de los participantes en esas posiciones. En el voleibol hay 2 centrales, hay 2 puntas, hay un opuesto y un acomodador normalmente, ¿verdad? Pero para poder tener ese comparativo y poder hacer un análisis más significativo. Bien, algo interesante también es la magnitud de los saltos a lo largo de la temporada.
Nuestra temporada empezó el 5 de agosto y acabó el 5 de diciembre. Entonces, vemos que el desarrollo de la magnitud de los saltos se fue incrementando, ¿verdad? Se fue incrementando y llegamos a valores promedio de todos los participantes en los registros, en un valor promedio de 60, sí, 60, 69, y habíamos empezado en registros abajo de 50, ¿verdad? Entonces esto pues nos ayuda a ver un poquito que el trabajo físico fue bueno, que el desarrollo del salto de los jugadores fue paulatino y fue favoreciendo al desarrollo de la competencia. Nuestra competencia inició el 19, no, el 9 de septiembre. Entonces aquí tenemos registros ya más altos que en la pretemporada que terminamos aproximadamente el 30 de agosto. Entonces ese es un dato interesante para nosotros que nos permite también reflexionar sobre la preparación física de los jugadores, ¿verdad? Bien. Y otro dato es eh, el tiempo de pausa entre cada salto. Al principio de temporada hacíamos muchas pausas para favorecer el, el, el registro, perdón, para favorecer la corrección técnica, ¿sí? Y sobre todo para ver situaciones de modelaje del sistema de juego a emplear y sobre todo dar más descanso entre cada acción, entre cada salto, para favorecer la adaptación. Conforme va avanzando el tiempo, van disminuyendo esos tiempos y vamos viendo que las pausas son de menor tiempo en cada registro, hasta llegar a un tiempo moderado, medio, que esta es la plena temporada, donde el promedio de todos los saltos de cada registro nos dan un volumen pues menor, ¿verdad? Entonces, este modelaje es lo más similar a lo que se requiere en los entrenamientos de la temporada. Bien, entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna situación. No, maestro, vamos súper bien, maestro. Sí, entonces, reflexión que nos queda a nosotros es, primero hay que cuidar al alumno como un ser biológico, como un ente pensante, ¿sí? Cuidarlo que esté sano para poder desarrollar sus capacidades a un nivel más alto, ¿verdad? Y entre menos lesiones tengamos en nuestros jugadores, y es algo que nos encontramos aquí en este club estaba lleno de lesiones, problemas de rodilla, de hombro, y era por situaciones de la cuantificación de los saltos que no se tenía. Llegamos aquí a este club, a esta universidad, y nos dimos cuenta de ese detalle y empezamos a tener cuidado en la medición, ¿verdad? De la cuantificación de los saltos. Entonces, si nosotros no tenemos una plantilla muy grande de jugadores, tenemos una plantilla únicamente de 12 jugadores, de los cuales 8 son la base y los demás pues están en proceso de desarrollo. Entonces realmente no teníamos muchos variantes y teníamos que cuidar mucho el desarrollo de los entrenamientos para que ellos pudieran terminar bien este semestre. Nuestra temporada acaba el próximo semestre en el mes de abril. Entonces estos datos nos van a arrojar pues muchas reflexiones y muchos ajustes en cuanto al balance y a las necesidades de la competencia, para poder tener una mejor actuación, ¿verdad? En la actualidad, nuestro equipo está a mitad de tabla, está en zona de calificación todavía, califican 6 equipos de cada rama, pero estamos nosotros en el rango 6-7, que ojalá y nos permita pues poder calificar para el Final Six. Aquí el comparativo entre el entrenamiento y competencia, y ya casi estamos cerrando. Tenemos que en competencia hay un menor volumen que en nuestros entrenamientos. En nuestros entrenamientos hay una mayor cantidad total de saltos, pero en la competencia hay una mayor exigencia por acción. O sea, la magnitud de los saltos en competencia son más altos.
Y en cambio, en el entrenamiento no podemos lograr esa parte, que en cierto aspecto es sano que no lleguen a esa cantidad, porque si tenemos una cantidad, un volumen alto de saltos y una magnitud alta, es cuando van a empezar a haber lesiones, ¿verdad? Entonces la carga acumulada es muy alta entre cada entrenamiento. La intensidad es media, mientras que en las competencias, por la exigencia, por la adrenalina del querer ganar, de estar compitiendo, pues es mayor. Y la carga por intensidad de salto, la carga es por la intensidad de saltos, mientras que la carga en los entrenamientos es por el volumen de los mismos, ¿sí? Entonces esas son reflexiones de nosotros, que tal vez adecuar la cantidad de saltos moderado, porque se compensa un poco con la intensidad media, ¿verdad? Entonces esa es la reflexión que nos lleva un poquito al final. Y los perfiles, bueno, pues los centrales, tenemos mayor altura en cuanto al alcance, una variabilidad media, ¿sí? En cuanto a la magnitud, y un riesgo mecánico muy alto por el mismo uso, ¿verdad? La fase de despegue y de amortiguamiento. Y nos dimos cuenta también de una parte de la dorsiflexión es bien importante para prevenir las lesiones en estos jugadores que tienen una cantidad muy alta de salto. La dorsiflexión nos ayuda como que en la primera fase de amortiguamiento para iniciar ese descenso paulatino del esfuerzo de tobillo, rodilla, cadera, y disminuir los problemas más de rodilla que de cadera, ¿verdad? Bien. También otra cosa que nos llevó a la reflexión es que algunos de nuestros centrales amortiguan con un solo pie, y ese pie casualmente es esa rodilla es la que les da problema, ¿verdad? Entonces, correcciones técnicas que nos llevan aquí en la reflexión a aprender a caer, a amortiguar con los dos pies, que eso va a ser tema para el regreso, ¿verdad? En el próximo, la continuación de la temporada para nosotros. En cuanto a los bandas o puntas, hay un mayor volumen total en saltos, pero la dispersión de los saltos hay de menor, mediana y alta magnitud, ¿sí? Entonces, esto es porque las pelotas difíciles, las malas recepciones son las que llegan al jugador de punta. Entonces a veces no le da tiempo, o solamente tiene que tocar la pelota para pasarlo, o tiene que ajustar el balón hacia dentro de la cancha, y entonces ahí disminuye o mejora la magnitud de los saltos, ¿sí? Entonces esa parte es así como que muy notoria. Otra reflexión es con los jugadores, nuestros jugadores acomodadoras, que tienen una menor altura, sí están entre medio y bajo, pero una frecuencia muy alta, como lo vimos al principio, ¿verdad? Tiene una frecuencia muy alta, similar a los opuestos tal vez, y mayor que los centrales en nuestros equipos y en nuestra liga. Y su perfil es más estable, ¿verdad? Controladitos, el salto moderado, porque la práctica es que cada vez que coloquen de salto, y la mayor parte de los balones pasan por sus manos. Entonces, esa parte nos da la mayor frecuencia, y en la menor magnitud de sus saltos, ¿verdad? Bien. Y bueno, pues hasta aquí en la presentación. Yo les agradezco mucho el estar aquí desmañanándose el día de hoy, y espero que pues sea de reflexión esta plática para ustedes, o que bien les aporte algo para su práctica diaria, para ustedes que son enamorados del deporte, y sobre todo si son apasionados del voleibol. No sé si hay algún cuestionamiento, profe. Primero démosle un fuerte aplauso virtual a nuestro querido maestro Mario Rodríguez. Muchísimas gracias, maestro Mario Rodríguez. Excelente presentación. Tenemos 5 minuticos de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, voy a abrir el micrófono porque lo cerré. Pueden abrir el micrófono, pueden levantar la mano para que aprovechemos que tenemos unas cuantas preguntitas. Ya están habilitados. Juan Pablo, ¿tiene preguntas? Hola, profe, sí. Dale. Profe,
Profe Mario, una pregunta. ¿Es verdad que el voleibol es el deporte de más ciencia técnica en el mundo? De mayor ciencia técnica en el mundo. Mayor Exigencia. 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 Ok, exigencia técnica. Eh, Mira, profe, por ser mi especialidad, yo te podría decir que sí, pero conociendo los otros deportes, hay cosas muy particulares, muy específicas, este, en el fútbol, soccer, en la técnica de disparo, la biomecánica del tiro en el básquetbol. Entonces, yo creo que todos los deportes bien jugados tienen esa dificultad técnica. Algo que lo puede hacer un poco más complejo es que es un deporte de rebote, que no podemos detener el balón como para pensar o para corregir alguna acción, sino que sobre la marcha tienes que decidir y ejecutar. Entonces Ok. ahí sí le da un grado de complejidad alto, pero creo que todos los deportes tienen ese grado en cierto nivel, ¿verdad? Sí, profe. Profe Gracias, Edgar profe. Vargas tiene la palabra. Tiene el micrófono cerrado, maestro Edgar. Ahora sí. Ahí, ahora sí. Ok. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es bueno o malo llegar al límite de los saltos, o alumbrar al pico máximo de los saltos en las prácticas? Y mi otra pregunta es, ¿qué tanto tiempo se debe establecer entre salto y saltos? En las prácticas me refiero. Ok, profe Edgar. Este, Mira, creo que los parámetros se fijan como para ubicarlos en la cuestión de la temporada, ¿verdad? Les platicaba yo que a principio de temporada hacemos eh, pausas más largas entre cada salto, procuramos que no sean tan continuas, la magnitud no exigimos que sea tan grande, pero conforme va avanzando la temporada tratamos de modelar ahorita con los datos obtenidos lo que van a presentar en el juego, ¿sí? Y también en pretemporada, una vez que ya hubo una adaptación y pasamos a una etapa de desarrollo, creo que sí es importante llegar a ese pico, ¿verdad? Inclusive a veces lo sobrepasamos, pero para provocar ese desarrollo. Entonces, no siempre, pero a veces sí lo alcanzamos y que no sea tan continuo. En una semana, tal vez en un entrenamiento, alcanzaremos ese máximo y hasta la próxima volveremos a intentar desarrollarlo. Pero no es muy adecuado que lo programemos en más de 2 sesiones continuas o 3, porque precisamente llegamos a esa parte que no queremos hacer, eh, que es el desgaste de las articulaciones, ¿verdad? Creo que hay algo similar en el béisbol, si hay algún especialista, en los pitchers llegan a cierta cantidad de lanzamientos y hasta ahí llegan y por cuidado a su salud, a sus articulaciones, los reemplazan. Algo similar podría darse en el voleibol, tal vez no sé, en los juegos es muy difícil, pero si se lleva la contabilidad de los saltos, como que el central o el opuesto, que son los que más saltan y la magnitud es muy alta en sus saltos, llegar a esa parte de, llego a 150 saltos, con permiso, vamos para afuera porque es importante cuidarte, ¿verdad? Y no solo por un resultado, sino por la actuación en toda la temporada. Yo entiendo, en nuestro país no hay profesionalismo, pero si hubiera profesionalismo, imagínate cuánto te cuesta parar a un jugador que le pagas cientos de dólares, ¿verdad? Y a lo mejor por jugar un medio set o 10 puntos más, lo vas a arriesgar. Entonces esa parte es la que hay que tener cuidado, en no llevar a un extremo a los jugadores. Y sobre todo, pues que son entes biológicos que nosotros como formadores y preparadores, pues debemos de tener ese cuidado, ¿verdad? Que tengan cuando terminen su vida útil como jugadores, pues que tengan una vida, pues no sé, que disfruten de sus años posteriores a su vida profesional. Y si me recuerdas, no sé si contesté ya las dos preguntas Sí, o... maestro, ya las contestó. Sí, 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 gracias. sí. Sí, Bueno, es en muy ese Gracias. importante. momentico me dispongo a entregarle un pequeño detalle. Por favor, me informan, maestro, si ya se ve mi pantalla ampliada. Ese está cargando. Ya se ve, profe. Muy bien, República de Colombia y en su nombre Politécnico Nacional de Artes y Oficios PONAO certifica que
Mario Rodríguez González participó en el programa técnico laboral por competencias en entrenamiento deportivo como apoyo educativo, siendo ponente virtual del tema la cuantificación de los saltos en el voleibol con una intensidad de 1 hora, dado en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, a los 14 días del mes de diciembre del 2025. Firman Bárbara Hurtado, director y coordinador académico del programa. Demos un fuerte aplauso a nuestro maestro Mario. Recordar, agradecerle a nuestro mayor sponsor, doctor Alfonso Fred Recorder, que es el que más nos ha colaborado. Igualmente al señor Germán Juárez, presidente de la Unión Nacional de Asociaciones Deportivas y Actividades Físicas de Ciudad de México, al señor Fernando Vargas, director de la revista digital El Deporte No Descansa de México, a la doctora Violeta Guzmán, presidenta de la Federación de Atletas Máster Ciudad de México, a la doctora Susana Sánchez desde España, al doctor Alfonso Barbosa Domínguez, Cali, Colombia, al doctor Everardo Sánchez, al médico Jorge Suárez, Medicina al Servicio del Deporte, al licenciado Ángel Gutiérrez Torrent, puertorriqueño radicado en los Estados Unidos, director de Fines Experient, al doctor honoris causa Juan Amado Garro desde San Luis, Argentina, al magíster Germán Preciado Mora, director desde Colombia, al magíster Alonso Iván Fernández, director de la Red Pedagógica y Bacel de Educación Física de México, al doctor Juan Hojas, cubano-venezolano con su organización Ojallín, al doctor Eduardo David, al Instituto Superior ITESUR de Ecuador, a IAES Inteligencia Artificial Aplicada al Deporte, Pedro Piñero Pérez desde Cuba, a Cross Training RB con su maestro José Río Bueno, al doctor Homero Suárez Áviles, que hoy va a continuar. Él es miembro de la Asociación Mexicana de Corporalidad AMESCO, al maestro Martín Omar Jaramillo, experto en neuromúsica, al doctor Fernando de la Torre, desde México, y hoy se integra el maestro Elisaúl Chueco Ramírez, presidente de la Liga Venezolana de Voleibol, que los está invitando a su programa de formación para dirigentes, entrenadores, árbitros, representantes y atletas. Mayores informes al más 58 41 47 44 18 18. Y bueno, al Grupo Sport Internacional, doctorante Hilder Molina Vivas. Si desean la certificación de este tema de hoy, se comunican conmigo al más 57 315 660 59 81. Y a continuación vamos a tener una conferencia magistral del doctor Homero Suárez Áviles, que nos va a hablar de un tema que somos analfabetas, que es el tema de la inteligencia financiera, y su tema, decisiones financieras que transformarán tu próximo año. Espectacular. A continuación vendrá el profe Kesman, Edwin Áviles Salgado, con la evaluación formativa, educación física, práctica evaluativa y propuestas formativas. Y cerramos hoy con el gran maestro doctor honoris causa Armando Roldán, también con el tema de metodología en la enseñanza del básquetbol. Maestro, regáleme, maestro Mario, el mensaje final de esta magistral conferencia. Maestro, muy corto ese mensaje. Sí, no, pues muy agradecido con todos ustedes y pues esperamos haber sido cumplido con las expectativas de algunos y les decía, sembrar una duda para poder seguir investigando y continuar adelante. Gracias a todos ustedes, muy amables. Excelente, maestro. Nos llenó las expectativas y más de ellas. Sé que se van a quedar muchos temas que poco a poco los tenemos que ir abordando. Un abrazo desde acá, Dios le bendiga. Y maestro, encantado con esa magistral conferencia. Solo solicitarle si de pronto el material que usted tiene lo puede obsequiar, chéverísimo. Si es posible, porque eso ya usted es el que decide, me lo envía a mí, el que desea me lo solicita y esto no se cobra. Lo único que se cobra es la certificación. El material es un regalo que nos está entregando el maestro Mario. Excelente. Bueno, voy a cerrar en este momentico aquí.